Me mostrarás la senda de la vida. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo se encuentran mis amigos, mis hermanos? Dios les sigue bendiciendo. Es un honor llegar hasta cada uno de ustedes y bendecir sus hogares, sus familias. Esperamos que cada uno de sus hijos se encuentre bien, de sus seres queridos, y por eso en esta hora invocamos el poder de Dios, su presencia, su gloria sobre cada uno de vosotros. Que sea Él allí renovando su mente, vivificándole, fortaleciendo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Para nosotros es un gusto poder transmitirles aquí desde las instalaciones de la congregación Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá. Todavía no se reactivan las actividades aquí, pero aún así les estamos transmitiendo en vivo aquí por Facebook Live. Que bueno, es un privilegio poder llegar con la palabra. Mi nombre es Wilson Cañón y por la gracia de Dios estamos pastoreando este remanente del Señor, del reino de los cielos. Aquí con un equipo de hermanos también que me acompañan en la producción, en la alabanza, en la adoración. Y bueno, ustedes que no podrían faltar, les invito para que nos unamos y así le demos gloria, le demos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios por este mensaje que sale por toda la tierra. Claro, no estoy diciendo, refiriéndome a lo que voy a predicar hoy, sino el mensaje de Dios que a través de diferentes siervos y siervas está siendo predicado de diferentes partes del mundo, y por eso confiamos que este evangelio llegue hasta el lugar más recóndito de la tierra, y de esa manera, bueno, Dios siga cumpliendo sus propósitos sobre esta tierra. Padre, te damos muchas gracias. Hoy nos hemos unido, Señor, en esta cita contigo, Señor, oh Dios. Padre, es un deleite, Señor, poder hablarte, poder responderte, oh Dios, Señor, porque siempre nos estás hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, oh Dios, porque en nuestro corazón hemos guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Por eso, límpianos, lávanos más y más. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra petición, Señor, oh Dios. Gracias, que el fuego de tu Espíritu permanezca ardiendo en nuestras vidas. Así como está escrito, llévanos de gloria en gloria. Transfórmanos así, Señor, oh Dios. Eres tú quien nos haces cada día más como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por ese amor incomparable. Así eres todo tú, incomparable, Señor. Por eso Jesucristo te aman. Te amamos, Señor. Así te decimos con todo tu pueblo, con la iglesia en el mundo entero, que te amamos, oh Dios. Gracias, gracias por libertar, por levantar, oh Dios del cielo, por moverte, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Por eso ninguna arma forjada del enemigo prospera. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret se cancela toda operación del maligno, toda acechanza del diablo es destruida en el nombre de Jesús de Nazaret. Para ti, Señor, no existe nada difícil. Por eso, gracias en este momento, oh Dios, en que te decimos queremos, Señor, de tu gracia, queremos de esa plenitud de tu amor, que eres tú mismo, Señor Jesús. Tú eres la sabiduría misma. Por eso queremos sabiduría, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigue tú reprendiendo al devorador por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Esa iglesia fiel, esa iglesia que camina contigo, oh Dios del cielo. Señor, esa iglesia que sabe en quién ha creído. Tú eres quien nos ha llamado, Señor, oh Dios. Toma, Señor, tu lugar aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro espíritu. Espíritu Santo, unge tu iglesia, Señor. Unge a cada uno de tus siervos, oh Dios del cielo. Sigue visitando cada lugar de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, abrázanos, Señor. Abrázanos con tu amor, Señor. Gracias, oh Dios, porque de tu plenitud recibimos todo, Señor, oh Dios. Y gracia sobre gracia. Sí, por eso
en esta hora. Qué privilegio es que por la gracia de Dios podamos dirigirnos a cada uno de ustedes y bendecir el nombre del Señor, y decirle al Señor que lo amamos, y decirle al Señor que queremos nuevamente estar todos juntos, unánimes, en armonía, bendiciendo como un solo coro al Señor, con los niños, con los adultos mayores, con los solteros, con los casados, con las viudas, con los huérfanos, porque Dios es padre de huérfanos, defensor de viudas, y por eso Él está también ahí donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí en su familia, ahí en su hogar. Y por supuesto, a través de esta transmisión estamos poniéndonos de acuerdo, estamos concertándonos para que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren la mar. Así usted y yo estamos llenándonos de esa fuente y diciéndole: Señor, que este amor corra por todo lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Sean llenos los aires, Señor, de alabanza, de adoración para ti, Señor. Magnífico Dios, poderoso Rey. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan
todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Jesús. Gracias porque nos concedas adorar en familia, Señor. Gracias porque en la familia tú eres el centro. Por eso, Señor, nadie logrará desplazarte de nuestra vida, de nuestro corazón, de la familia, Señor, de tu iglesia, Señor, a quien defiendes tú, Señor, de quien tú eres su iniciador. Gracias, Jesucristo. Qué maravilloso tú eres, Señor, oh Dios. Cada día queremos, Señor, saber hablar, saber oír, oh Dios del cielo. Gracias. Es bueno escucharte, Señor. Es bueno atender tu voz, Señor. Por eso, Dios, libra de todo espíritu juzgador, de todo espíritu de crítica. Señor, haz libre, Señor, cada vida, Señor, oh Dios. Que podamos, Señor, más bien ocuparnos, oh Dios, de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias por ese gran amor tuyo, Señor. Gracias por tu gracia, tu poder y tu perdón, Señor. Y nuevamente saludando a cada uno de ustedes que se ha unido aquí a la sintonía de este momento transmitido también para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así vamos a ir al tema que hemos llevado en consecutivo de la adoración en la familia. Sí, qué interesante es. Y usted ha visto conmigo que es similar a cuando adoramos también en la congregación, porque son familias las que hacen la iglesia. Así que no podríamos decir a uno, quítate aquí, quédate allá, porque todos somos uno, porque toda la familia en pleno alaba, adora a su Señor. Y vamos entonces allí a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, el versículo número 22. Y es posible que hoy finalicemos esta serie de la adoración en la familia, si así Dios lo quiere. Leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo número 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pablo hizo hincapié en el equilibrio de la vida cristiana. En forma negativa, absteneos de toda especie de mal. Ahí está en el versículo número 22. Y en forma positiva, y el mismo Dios de paz os santifique. Qué bonito ver ese equilibrio en la vida cristiana. Es una de las palabras que más resalto, que más he tomado para mi vida. El equilibrio es muy importante, porque nos conserva de llegar a inclinarnos a uno u otro extremo. Y esto es lo que pone allí hincapié Pablo. Ese equilibrio, hablando en forma negativa, absteneos de toda especie de mal, y en forma positiva, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Sabe usted que algunas iglesias solo predican el lado negativo? Absteneos de toda especie de mal. Y cuando solo predicamos una faceta, una parte, esto conduce a vidas y ministerios desequilibrados. Así que
es interesante también la otra parte. Y el mismo Dios de paz os santifique. La palabra santificar quiere decir apartar para el uso exclusivo de Dios. Eso significa santificar, apartar para el uso exclusivo de Dios. ¿Habrá alguien allá al otro lado que quiera que Dios le santifique, que Dios le aparte para ese uso exclusivo que Él quiera darle, para hacerle ese instrumento que va a ser totalmente otro, diferente después de esta pandemia, lleno de la gloria de Dios? Ese es el pueblo de Dios, lleno de su poder, de su plenitud. Gloria al Señor. Y quiero explicarle lo siguiente, que hay la santificación posicional. Sí, vamos a hablar de 3 clases de santificación, y la primera santificación es la posicional, que leemos en la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el versículo número 10, la santificación posicional. Hebreos 10:10 leemos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me atrae, me llama la atención este versículo de Hebreos 10:10. En esa voluntad, porque esa es la voluntad de Dios para con los hombres, que todos sean salvos, que todos vengamos a estar en paz con Dios, que todos le agrademos a Él, antes de estar buscando agradar a los demás, que muchas veces deja al ser humano en desconcierto. Pero cuando usted y yo agradamos a Dios, no será en vano, tendrá Dios esa recompensa. Así que ha sido la voluntad de Él santificarnos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Quiere decir, aquel que vino, y como nace cualquier ser humano, solo que de una forma sobrenatural, por el Espíritu Santo, allí nace Jesús. Sí, duró los mismos 9 meses ahí en el vientre de María, y nace, y ahora entonces comienza a ser un jovencito, va creciendo, cada una de sus etapas normalmente, sigue creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres, y llega entonces a esa madurez. Y conocemos aproximadamente a los 30 años de vida del Señor Jesús aquí en la tierra, que estaba listo para comenzar un ministerio público. Y entonces es un ministerio muy corto, de aproximadamente 3 años, pero 3 años que no logramos definir con palabras, porque son como si fuesen 10 años por año. El Señor Jesús día y noche no cesó de anunciar, de predicar, de ir por todo lugar sanando, libertando a los cautivos. Y entonces sabía hacia dónde se dirigía, hacia Jerusalén, hacia la cruz. No fue que algún grupo lo mató, no, es que él mismo dijo: yo de mí mismo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a quitar. Qué bueno es que el Señor Jesús sabía hacia dónde se dirigía, hacia la cruz. ¿Para qué? Para presentar esta ofrenda de su cuerpo una vez y para siempre. Por eso no estamos cada vez diciendo: aquí está otra vez el sacrificio de Cristo, otra vez Él está derramando su sangre, otra vez aquí vamos a comer el mismo cuerpo literal de Cristo. No, porque esta ofrenda fue hecha una vez y para siempre. Léalo ahí en Hebreos 10:10. Así que con una sola ofrenda, su propia vida, la de Cristo, según Hebreos 10:10, traería esa santificación posicional. Entonces, a todos los que le reciban en su vida,
como Señor y Salvador, Él los posiciona, Cristo los posiciona en esa santificación, apartado para el uso exclusivo de Dios. Es decir, que hemos de una vez y por todas sido separados para Dios. ¿No le parece algo precioso? Señor, gracias por habernos separado para ti. Esa es la santificación posicional. Pero tenemos también la santificación práctica. Santificación posicional, santificación práctica. Vamos a ver de qué se trata. Ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 7, el versículo número 1. Segunda carta a los Corintios 7, 1. Leemos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta? La santificación posicional fue lo que Cristo hizo por nosotros. Nadie podría osar acercarse a Dios por obras justas que hiciera, porque lo único que vale es el sacrificio de Cristo para posicionarnos como santos ante el Padre Celestial. Y ahora en esa santificación práctica, y usted dirá, ¿de qué se trata esto, pastor? Se trata de una confrontación diaria con nuestros pecados. Hay mucha gente que está buscando criticar, decir de otro, pero ¿por qué fulano deja de hacer? ¿Pero por qué? Y se está olvidando de que ese terreno no nos pertenece a los seres humanos. Nos pertenece la santificación práctica. Lo que estoy leyendo aquí: amados, ustedes que han recibido tales promesas, límpiense. Así que, como le decía, se trata de estar revisándose, estarse confrontando a sí mismo diariamente. Señor, mira, perdona, ¿qué están mirando mis ojos, Señor? ¿Qué clase de obsesiones hay en mi vida, Señor, que he de pedirte perdón en esta hora? Confróntese usted en cada área. ¿Qué pecado se encuentra? Para que de esa manera pida perdón al Señor y le diga: Señor, y yo quiero esto, seguir creciendo en santidad. Claro, le van a decir que creciendo en gracia, en amor, y eso es bíblico, pero muy poco le hablan de crecer en santidad. Y de eso se trata, de la santificación práctica: confrontarnos a sí mismo con nuestros pecados y seguir creciendo en santidad. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, creciendo en esa santidad en el temor de Dios. Qué regalo tan grande hemos recibido: el temor de Dios, la reverencia, el respeto hacia Dios. Y todo esto culminará en la santificación perfecta. Bueno, si usted ya lo sabía, dele gracias a Dios. Si no, recuerde la santificación posicional, la santificación práctica y la santificación perfecta. Leamos de ello ahí en la primera epístola de Juan, en el capítulo número 3, versículo número 2. Primera epístola de Juan, capítulo 3, el versículo número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí culmina esta obra de santificación que Él mismo comenzó a través de esa santificación posicional, que nosotros mismos hemos de practicar e insistir en ello, la santificación práctica, hasta llegar a la santificación perfecta, cuando veamos usted y yo a Cristo y lleguemos a ser como Él. Miren, mis amados, que la esperanza que tenemos de ver a Cristo Jesús es un gran estímulo para vivir
una vida santa. ¿Cómo es que hemos aprendido a vivir una vida santa? Con esa gran esperanza. Un día usted y yo veremos a Cristo Jesús. Por eso sigamos viviendo vidas en santidad, vidas piadosas, que es lo que hemos resaltado también en estos elementos de la adoración en la familia. Y tenemos un último elemento de esa adoración en la familia, y es la comunión cristiana. La comunión cristiana. Sí, esa clase de comunión que usted y yo hemos echado de menos, hemos extrañado. Claro, gracias a Dios, porque tenemos ahí nuestra familia natural, pero nos hace falta toda nuestra familia en el Espíritu. Esa familia a la cual Dios nos hizo pertenecer el día que nos entregamos a Él, que decidimos decirle: Señor, en lugar de pedirte tantas otras cosas, quiero pedirte esto, que me santifiques, que me cambies ese corazón de piedra, ese corazón manchado de pecado. Señor, límpialo. Y Él lo hizo. Y entonces, antes teníamos alrededor personas extrañas, ahora hemos venido a ser hermanos y hermanas por hacer la misma voluntad de un mismo Padre, como quien dice, por andar en la obediencia. Ahora tenemos una familia grande, numerosa. Y hablando de esta comunión cristiana, nos dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Oiga usted con atención, hablando de esa comunión cristiana: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Casi no puedo esperar ese momento de verles y decirles que les amo en el nombre de Cristo Jesús. Los creyentes se ayudan mutuamente, saludándose, animándose después de los cultos. Yo sé que usted extraña eso. Ayer mi esposa se encontraba allí haciendo alguna compra de verduras y demás cosas para la casa, y se encontró allá una creyente de la congregación. Y aquella hermana dijo: ¿cómo me lleno de nostalgia de volver a verle, pastora? Y se puso a llorar. Digo: ¿cómo deseo nuevamente que estemos ahí junto con toda la familia de la fe? Esto es lo que hacemos después de un culto. Nos saludamos: hermano, que Dios cumpla estas promesas, que Dios siga bendiciendo tu vida con toda bendición, que Dios te siga guardando, y nos animamos después de los cultos. Claro, también habría cosas que corregir, pero es que no seremos el mismo pueblo que antes de la pandemia. ¿Cuánto creemos eso? No seremos el mismo pueblo que antes de la pandemia, porque antes de la pandemia había iglesias donde los miembros parecían escapar como si la iglesia estuviera quemándose. Se terminaba un servicio y salían corriendo. Pero creo que va a ser otra cosa después de la pandemia, porque muchas veces tenemos ahí hasta un atrio donde podemos socializar, bendecir a nuestro hermano. Porque es que la comunión entre los hermanos es parte de la adoración. Claro, habrá casos en que usted y yo tenemos que salir por algún motivo urgente, pero que eso no sea costumbre, sino que nuestra costumbre sea siempre ver al otro, estrecharlo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí en los versículos que leímos, el apóstol decía: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos. ¿A cuántos? Esto a veces se va perdiendo,
sobre todo si la congregación es más numerosa. Yo recuerdo que crecimos en una congregación pequeña. Pequeña digo en número, porque delante de Dios es grande. No es la denominación donde hoy día estamos sirviendo a Dios, pero ahí todos nos saludábamos, todos nos despedíamos, todos. Luego llegamos a una congregación más grande, digo en número, porque las dos son iguales a los ojos de Dios. Y entonces vimos este fenómeno, que se terminaba una reunión y la gran mayoría salía como que no conocía al otro. Así que qué bueno que recapacitemos y podamos decir: Señor, cómo extrañamos saludar a ese otro servidor, servidora, decirle: gracias, hermano, por tu servicio, gracias por haber estado ahí ayudándome a abrir la Biblia, a encontrar el pasaje bíblico, a acomodarme en una silla, a tener en cuenta a mis hijos para que tengan también allí un momento en un lugar que llamamos Sala Cuna también, y allí hay personas especializadas para atenderlos, para ver de esos niños que estén muy bien. Mire cuántas cosas vamos aprendiendo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo o el beso santo no era algo sensual, porque normalmente los varones besaban en la mejilla a los varones y las mujeres a las mujeres, como leemos aquí en Romanos, en el capítulo número 16, versículo número 16. Romanos 16, 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Otra cosa, no es la iglesia del pastor Wilson, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Son las iglesias de Cristo, no las iglesias de X o Y pastor. Bendito el nombre del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 16, el versículo número 20. Vamos a mirar entonces allí, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Le leo el versículo número 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo allí. Primera epístola de Pedro, capítulo número 5, el versículo número 14. Primera epístola de Pedro, capítulo 5. Oiga bien lo que dice el versículo 14: saludaos los unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Eso dice ahí primera de Pedro 5, versículo número 14. Quienes han estado en otros países predicando la palabra de Dios han recibido esta clase de saludo de parte de los creyentes y nunca se han sentido ofendidos, ni siquiera han dudado de esas intenciones. Y ahora usted preguntará: bueno, pero ¿y cómo será después de esta pandemia? ¿Cómo nos saludaremos? Bueno, pues debemos mantener el espíritu del saludo y no necesariamente la forma. Sí, así es. ¿Cómo así, pastor? Sí, me gustaría saludarles a ustedes mirándoles a los ojos y con esa mirada estar diciéndole: le amo, le he extrañado y le llevo en mis oraciones, en mi corazón. Así que debe mantenerse el espíritu del saludo, aunque no la forma. Ya sabe usted, los no cristianos pues se saludan ahí con el codo. A veces nosotros también lo hemos hecho con el brazo, ¿verdad? Pero bueno, ya el Señor nos guiará en ese momento cómo saludar a ese hermano, esa hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo concluyó ahí recordándole a sus hermanos que la palabra de Dios es lo más importante en la iglesia local, porque debe gobernar nuestras vidas.
Así que aquí lo importante no es el rito. Aquí lo importante no es el ceremonialismo. Sí, porque quizá alguno pregunte, pero ¿y cuándo vamos a hacer esto? ¿Y cuándo vamos a hacer lo otro? Pero recuerde, lo más importante es la palabra de Dios, porque debe gobernar nuestras vidas. Debemos leer la palabra personalmente. Pero esto también para todas nuestras autoridades y para todos. También necesitamos oír en la iglesia local la palabra de Dios. Y quizá alguien, un amigo, una amiga que esté llegando aquí a la sintonía diga, bueno, pero ahí está, ahí pueden estar oyendo la palabra de Dios, ¿para qué necesitan reunirse? Pues gracias a Dios por poder oírla. Pero hay muchos que son de nuestros hermanos que no tienen internet, no tienen allí una emisora ni señal de televisión para poder oír la palabra. Y por eso alzamos nuestra voz en la autoridad que recibimos de parte de Dios, autorizados por el cielo. Necesitamos reunirnos para oír la palabra de Dios y tener comunión y animarnos y ayudarnos mutuamente. Lo necesitamos. Necesitamos reunirnos para oír la palabra de Dios y tener comunión y animarnos y ayudarnos mutuamente. No más protocolos absurdos, no más exigencias desmesuradas contra la iglesia, no más intimidación, medios de comunicación, porque nadie tiene que reclamar nada que haya dado un predio a la iglesia, que le haya propinado muchas de las cosas que la misma iglesia, los mismos creyentes, con su esfuerzo, con el sudor de su frente, han sacado adelante por la ayuda de Dios. Así que, ¿qué pueden demandarnos si nada nos han dado? Y menos hemos ido a pedirles. Porque lo que quiere hacer la iglesia antes es dar, es bendecir. Si pedimos reunirnos, no es para armar un complot contra un gobernante, ni más faltaba. Es para orar por sus familias, es para orar por las economías de nuestras naciones, por los enfermos, para que sean sanados, para que muchos que pierden la cabeza en estos tiempos de confinamiento, bueno, no sean dominados por espíritus de suicidio, de muerte, y vengan otros a depresión. Es una fuerte actividad social la que realiza la iglesia de ese Cristo vivo, de ese Dios de gloria aquí en la tierra. Y por eso estamos muy atentos a la voz del Espíritu de Dios para poder reiniciar. Como le decía al principio, siempre buscamos el equilibrio en lo que hemos de hacer. Buscamos oír la voz del Señor y poder contar con todos y a una voz glorificar al Señor. Únase conmigo y le damos gracias a Dios en este momento. Padre, gracias te damos porque tu palabra es, Señor, una gran herencia que hemos recibido, Señor. Oh Dios, gracias porque nos han caído en buen lugar tus cuerdas. Sí, como cuando, Señor, se cerca un terreno a través, Señor, de unos límites. Señor, es hermosa la heredad que nos ha tocado en ti, Señor. Tú eres nuestra herencia, quien ha sustentado nuestra suerte, Señor. Por eso ya nuestra suerte no está en la lotería, en el baloto, ni en lo que otros colocan su corazón. Señor, tú eres quien sustenta nuestra suerte. Por no decir que también sustenta toda nuestra existencia. Porque así como cuidas de las aves, estás cuidando de esa familia de la fe, Señor. Gracias por cuidarle, gracias por guardarle. Gracias, Señor, oh Dios, por cada elemento que tú nos has dado para adorar.
porque aunque no hay actividad aquí dentro de estos lugares de reunión, pero cada uno es ese templo. Y allí sigue, Señor, la oración, y allí sigue la palabra, y allí sigue la acción de gracias, y allí sigue la vida piadosa, y allí sigue, Señor, esa comunión, Señor, con cada uno de nuestros hermanos. Señor, gracias te doy, gracias por cómo tú te mueves, Señor, sobre tu casa, sobre tu pueblo, la cual casa somos nosotros. Y si usted no hace parte de esa casa de Dios, lo que estoy queriendo decir es que si no hace parte de aquellos convidados a la fiesta de las bodas del Cordero en el reino de los cielos, ¿por qué no unirse y hacer parte y prepararse y decirle: Padre, yo veo tal felicidad en estas personas que yo quiero lo que ellos tienen, que yo quiero esa misma felicidad? Por eso comience haciendo las paces con Dios. Dígale: Padre, quiero hacer las paces contigo. Perdóname, mi vida estaba al revés, pensando que podía por mí mismo, por mí misma, hacer las cosas. Todo lo desordené, todo lo acabé. Pero hoy me vuelvo a ti. Perdóname. Y quiero aceptar a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador. Lávame con tu sangre. Crea una nueva vida, un nuevo corazón, que quiero amarte desde este día en adelante. Amén. ¿Qué tal si adoramos? ¿Qué tal si cantamos? ¿Qué tal si con esa alabanza le decimos a Él que Él, solo Él, hace cosas grandes? El Todopoderoso está con nosotros. Así que vamos a cantarle, a exaltarle con regocijo, con gozo en su corazón. Gracias, Señor. Gózate y alégrate. Te alabamos, Rey. Santo eres tú. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que salen de Dios, canto de gloria, en la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con canto de júbilo, cántele, canto de júbilo, canto de júbilo, canto de júbilo. Qué maravilloso es poder alabarle, cantarle, exaltarle. No hay otro como nuestro Dios. Golpe de espada en la alabanza. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Golpe de espada en la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios, canto de gloria, en la victoria, en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un canto de júbilo, canto de júbilo, canto de júbilo, canto de júbilo. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor, qué grande es nuestro Dios.
Por eso que no se nos olvide ahí cantarle, alabarle, exaltar su nombre, gloriarnos en Él, como lo hace también allí Guillermo Machuca. Dios te siga bendiciendo. Ángel David, Edgar Pinzón, Marcela Forero, Marta Galeano, Nelcy Ortega, están familias alegres y gozosas. Judy Amezquita, Alexandra Nova, Tatiana Bustos, Ana Delgadillo, Marlene Delgadillo, Alex Santa María, Amparo Rodríguez, Gloria Niño, Mónica Castellanos, Juliana Henao. Qué bueno ver ahí la familia creciendo, ¿no, mi hermana? Edilma Herrera, Juan Carlos Martínez, Luz Angarita, Derly González, Samuel Moreno, Juan Carlos Hernández, Camilo Rivera, Daisy Delgadillo, Jenny Castro, Marisela Caballero, Fanny Vega, Judy Fúquene, Marilyn Lancheros, Mari Pachón, Lilia Cortés, Ana Gualdrón. Gracias a Dios por usted, y si alguno no mencionamos, perdónenos. Así a veces se pasa ahí cuando estamos mirando ahí la pantalla del computador y de pronto se ha pasado algún nombre, lo ha resumido con otros nombres. Entonces, pero por favor, reciba ahí nuestros saludos sinceros de corazón, que le amamos, que queremos que su vida siga progresando. No olvide lo que dice la Escritura, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué regocijo ha sido participar con cada uno de ustedes de este culto para Dios, de este servicio al cielo, al Rey de Gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino. Así, mis amados, me despido de cada uno de ustedes deseando que Él les bendiga ricamente más y más y siga haciendo resplandecer su rostro. No olvide esta tarde, 4 de la tarde, creo que contaremos también allí con la compañía de mi amada esposa, la pastora Paola Matallana. Así que qué bueno será que nos acompañe y comparta ahí, dele compartir, y de esa manera bendecimos a muchos más. Dios te sigue guardando.